¿Cuántos trajeron sus manos? ¿Cuántos trajeron sus pies? ¿Están listos? Miren lo que dice esta palabra. Juan 8:36 dice: y si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. ¿Cuántos son libres? ¿Están listos para alabar? Vamos a alabar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Aleluya. Tiempo para celebrar nuestra libertad en Cristo, en Cristo, en Cristo. Separarnos de su amor. En Cristo no hay ninguna condena. Me libertó. Él rompió toda atadura. Me libertó. Mi Dios es grande. Vamos. Mi Dios es grande. Signo de honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Aleluya. ¿Quién vive? Ya su nombre. Aleluya. Vamos a declararlo con fuerte júbilo. Ya no le sirvo al pecado ni al temor. En Cristo encuentro un camino que es mejor. Me libertó. Él rompió toda atadura. Me libertó. Mi Dios es grande. Vamos. Mi Dios es grande. Él es signo de honor. Dígalo. Mi Dios es grande, digno de adoración. Mi Dios es grande, aleluya, es digno de honor. Vamos, mi Dios es grande, digno de la adoración. Aleluya, te damos gloria, te damos honra. Vamos, gloria, gloria al que vive. Dígalo. Mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. ¡Vamos! Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido, libre soy. Ahora los que son libres, me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. ¿Cuántos son libres? Aleluya. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Vamos a decirlo. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre.
soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre, hoy puedo andar. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Libre soy, 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 libre soy. Los que son libres, vamos a danza al que vive. Vamos, levanta un grito de júbilo. Aleluya. Vamos así las cadenas. ¿Listos? Las cadenas fueron rotas en su nombre. Yo he vencido, libre soy. Los que son libres pueden saltar y danzar. Me hiciste libre, yo puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Libre soy, dígalo. Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy. Vamos, salta. Sí, los que son libres pueden danzar y saltar. Vamos. Arriba, arriba, arriba. Levanta un grito de júbilo. ¿Quién vive? Aleluya. Las cadenas fueron rotas en su nombre. Yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Aleluya. Preciosa sangre me hoy transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en tu preciosa sangre. Hay poder en la sangre, sí, que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre
me transformó tu sangre, me perdonó tu sangre, me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me salvó, tu sangre me sanó. Que fluya por amor, tu preciosa sangre. Poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Su sangre nos limpió. Su sangre nos limpió. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Su sangre quitó toda condenación de tu casa, de tu familia, de tu generación, de tus hijos. Gálatas 2:20, 2:19, lo vamos a empezar a leer por ahí. ¿Lo tienen? Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Padre, por Jesús. Gracias, Padre, por la resurrección de tu Hijo amado, Señor amado. Gracias, Padre, por ese sacrificio en esa cruz del Calvario, Señor, donde fuimos redimidos. Gracias, Padre, porque tu Hijo ocupó en la cruz el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque ahí se cumple tu palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, amén. ¿Sabe que lo que acabamos de leer en este momento en Gálatas capítulo 2 verso 20 es una declaración personal del apóstol Pablo? Y es importante, hermano, esa declaración que este hombre está haciendo, porque es una declaración de él mismo. Es una declaración, hermano, que sale de lo más profundo de él. Es una declaración, hermano, que revela lo que para él es Jesucristo. Que revela, hermanos, lo que para él es el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. En otras palabras, hermano, Pablo está dándole el lugar.
Pablo le está dando valor al sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y no solamente le está dando el valor, sino que Pablo, hermano, se está identificando con Jesucristo en ese sacrificio. Yo no sé, hermanos, y yo pienso que no hay duda que cuando nosotros éramos niños han quedado memorias de lo que era una Semana Santa. ¿Verdad que así es? En nuestros países es diferente lo que es Semana Santa. Vemos el montón de gente por las calles, multitudes de gente. Hay personas que hacen el papel de Jesús, cargan la cruz y son crucificados como Jesucristo, amén. Y han quedado en nuestras memorias algunas imágenes que para cuando éramos niños pienso yo que no estaban bien claras. Pero a medida que hemos ido madurando, hemos visto cómo estas memorias se han ido aclarando poco a poco en cuanto a concepto de lo que teníamos, de lo que era Semana Santa, de lo que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. A mí en lo personal, a mí me pasó. Yo me acuerdo que cuando yo era niño era impresionante ver en las calles de mi ciudad esas grandes procesiones, esa gran multitud de gente. Antes esto era más marcado. La gente, hermanos, antes no iba a las playas. Aunque la gente equivocadamente, hermanos, tenía más temor de Dios. Iba a las procesiones, le daban el tiempo a lo que era el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y eran multitudes. Hoy, hermano, es todo lo contrario. Estoy hablando de nuestros países. Hoy es todo lo contrario. Esas multitudes que antes mirábamos en las calles, hoy las vemos en las playas. Pero cuando yo era niño, a mí me impresionó ver esas multitudes. Me impresionó ver a aquel hombre cargando de aquella cruz, haciendo el papel de Jesús. Era un niño y la verdad que yo no entendía claramente eso. Lo que sí yo sabía en ese momento es que lo que estaba viendo y lo que estaban haciendo con Jesucristo era una injusticia. Y yo decía en mi mente, pero caramba, nadie hizo nada por Jesucristo, por ayudarle. Nadie apareció con una pistola o con un ametrallador y mató a esa gente. Era mi manera de pensar. En otras palabras, lo que le quiero decir que cuando yo era niño, yo miraba a Jesucristo como un mártir. Hoy que mi mente ha madurado, hoy yo no lo veo como un mártir. Hoy lo veo como mi Salvador. Hoy lo veo como mi Redentor. Hoy lo veo como mi sanador. Hoy lo veo como mi abogado. Hoy lo veo como quien pelea por mí, el que me cuida, el que me guarda, el que me dio vida eterna. Así lo veo ahora. ¿Ve la diferencia? Es, hermano, entender estos días como debemos de entenderlos, el propósito de todo esto. Pero fíjese que lo más importante de lo que llamamos Semana Santa es que esta semana, hermano, se ha dedicado, oiga bien, se ha dedicado a recordar el recorrido que hizo Jesús en esta semana. Ese recorrido que hizo Jesús, hermano, desde que terminó la cena, su crucifixión y su resurrección. Eso es lo que vemos en esta semana. Lo que se llama Vía Dolorosa, ¿verdad? Yo no he querido llamar esto pasión de Cristo porque estaba buscando la palabra pasión y la pasión tiene un contexto ahí, un significado un poco feo. Entonces mejor verlo como el Vía Crucis de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esta semana, hermanos, más que todo pienso yo que es un tiempo para reflexionar. Pero cuando hablamos de reflexionar, hermano, lo que yo quiero decir es, reflexionar es considerar con seriedad el sacrificio más grande que ha visto la humanidad a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el problema que tenemos. Hoy en día la gente no reflexiona porque este es un tiempo de reflexionar. Dígame usted, ¿cómo yo voy a reflexionar acerca de este sacrificio de Jesucristo en una playa? Ahí quien se está deleitando y quien está reflexionando es la carne, en sus deleites y sus pecados. Pero es reflexionar, hermano, este sacrificio de una manera, hermano, seria. Reconocer, hermano, y entender que este sacrificio
hay que ponerle mucha atención, porque es el sacrificio, hermano, más grande que los ojos de la humanidad han visto. No ha habido otro sacrificio como el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario. Ahora, todo tiene su comienzo, ¿sabe? ¿Dónde comenzó esto? Terminó en una cruz, terminó en la cruz. Y quiero presentarles, hermanos, quiero decirles que tenemos esta cruz aquí, no porque creemos en que la cruz tenga poder, ¿verdad? No porque la cruz es un objeto de adoración. No, nosotros no creemos eso. Solamente, hermano, creemos que la cruz es un objeto, un instrumento que se usó para crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Así es de que usted no vaya a pensar, ¿verdad?, que nosotros estamos adorando a la cruz y crucecita y te voy a poner aquí, ¿verdad? Porque la cruz, hermano, no se anda en el pecho, se carga aquí en la espalda. Sí, ¿verdad? Explicamos eso, ¿verdad? Entonces, esta historia que terminó en esta cruz, les decía que todo tiene su comienzo. ¿Dónde comenzó esto? Pues mire, esto, hermano, comenzó en un pesebre. Ahí nació nuestro Señor Jesucristo y fue una situación bien difícil para los padres de Jesús al momento de nacer él. Pero Jesús nació, a pesar de los problemas que tuvieron sus padres en ese momento. Jesús nació, creció como un niño. Luego dice la palabra que alcanzó la edad madura, y al alcanzar la edad madura empezó a desarrollar el ministerio por el cual él había venido aquí a la tierra. Pero antes de Jesús, hermano, venir a la tierra, antes de ejercer su ministerio, fue presentado. Oiga bien, no fue tirado así solo por tirarlo del Señor, el Padre. No, fue presentado. ¿Cómo fue presentado? Fue presentado, hermano, ante el pueblo de Israel, y fue presentado también ante toda la humanidad. Dice la palabra en el libro de Juan 1:9, dice estas palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oiga bien lo que dijo Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento, Juan el Bautista, enviado por Dios para que presentara a su Hijo Jesús como el Cordero de Dios. Se lo voy a relatar de una forma más clara. Dice la palabra que Jesús se acercó se acercó a Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista lo vio, había una gran multitud de gente. Juan el Bautista lo señaló y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Cuando la multitud escuchó esas palabras, he aquí el Cordero de Dios, todas las vistas de aquella gente, los ojos de aquella multitud, se dirigió a Jesús. Él les dice el Cordero. Cuando ellos dirigieron su vista a Jesús, no vieron un cordero, no vieron ese pequeño animalito llamado cordero. Vieron a un hombre. Ese hombre era Jesucristo. Ellos estaban identificados con este pequeño animalito llamado cordero porque lo usaban para sus sacrificios. En ese tiempo, para que sus pecados o sus transgresiones fueran perdonadas, hermano, era necesario matar un cordero. Y Jesús es presentado como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y mientras esa multitud están viendo no a un cordero, están viendo a un hombre llamado Jesucristo, Juan el Bautista dice: este hombre es el único que puede quitar el pecado. Cuando ellos escucharon la palabra pecado, hermanos, para ellos no era muy común, porque ellos se consideraban santos. Ellos se consideraban, hermanos, que no eran pecadores. Ellos creían, hermanos, que no tenían esa enfermedad llamada pecado. Porque usted sabe, hermanos, que el pecado es una enfermedad humana. Las aves no cometen pecado. Los peces no cometen pecado. Los animalitos no cometen pecado.
Alma que pecare, dice la palabra, esa es la que va a morir. Y los animales no tienen alma. Por eso le digo que el pecado es una enfermedad humana. Ellos en ese momento no se consideraban, hermanos, pecadores. La palabra que ellos habían escuchado, sus padres, era transgresiones. Transgresiones. Hoy en día, la palabra genética para transgresiones es pecado. Él es el único que quita el pecado del mundo. No importa cómo sean los pecados, Él tiene la capacidad de quitarle el pecado a cualquier hombre. No importa cómo sea ese hombre, no importa cómo fue el pecado que él hizo, no importa el tamaño de ese pecado, no importa el color de ese pecado, solamente Él puede quitar el pecado del mundo. De esa forma es presentado Jesucristo. Ellos lo quedan viendo y entran, hermano, como a experimentar otras palabras, otras cosas a través de Jesucristo que ellos no habían experimentado. Solamente Él, solamente es el único que puede quitar el pecado del mundo. No hay otro nadie. Entonces, lo que Juan el Bautista le está diciendo, no hay otro hombre por el cual nosotros podamos ser perdonados o nos pueda quitar los pecados. No es la Virgen María, no es Buda, no es Mahoma, no es ningún santo, ninguna imagen, no es ningún sacerdote, no es ningún pastor, es solamente a través del Cordero de Dios, Jesús. Así mismo es. Les decía que Semana Santa, hermanos, es recordar el recorrido que Jesús hizo entre la última cena, su crucifixión, hermanos, y su resurrección. Ok, Getsemaní. Ahí es donde todo comenzó para Jesucristo. Algunas veces, hermanos, nosotros nos enfocamos lo que pasó en la cruz. Pero esta historia, el dolor, la angustia, comienza en el Getsemaní, o sea, el monte de los olivos. Este lugar llamado Getsemaní o monte de los olivos era el lugar preferido para Jesús para ir a orar. Siempre él iba ahí a orar y siempre llevaba a sus discípulos que lo acompañaran a orar. Después de que tomaron la cena, se fueron para el monte de los olivos, o sea, Getsemaní, a orar. Están orando ahí. Usted sabe que ahí es donde Jesús es arrestado. Ahí es donde Jesús es entregado por Judas, porque Judas sí sabía dónde se encontraba Jesús en ese momento. Él había estado ahí orando. Entonces, es en Getsemaní donde empieza el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, Getsemaní. ¿Qué es Getsemaní? La definición de Getsemaní, hermanos, quiere decir prensa de aceite. Ahí llevaban, hermanos, la fruta donde sacaban el aceite, ahí lo prensaban y sacaban el primer aceite, hermanos, que se usaba para alumbrar. Amén. Por eso se llama Monte de los Olivos, porque era un lugar, hermanos, donde había mucho aceituna. Amén. Que se usaba, hermanos, para sacar. Y así, hermanos, fue llevado Jesucristo al Monte de los Olivos para ser prensado. Hoy, hermanos, entendemos perfectamente esto de ser prensado, prensar aceite, con lo que dice Lucas capítulo 22. Lucas nos revela, hermanos, exactamente lo que dice que Jesús llegó ahí, Dios lo mandó para ser prensado. Vamos a leer Lucas capítulo 22 para que entendamos lo que quiere decir Getsemaní. Lucas 22, capítulo 44, dice que llegaron ahí, él con sus discípulos, los dejó en un lugar y él se fue más adelante a orar. Y dice la palabra en el 41
que lo primero que hizo Jesús fue ponerse de rodillas y comenzó a orar. Esta no es una oración cualquiera. Esta no es una oración como las que había hecho anteriormente juntamente con sus discípulos. Esta es una oración diferente. Esta es una oración determinante para la humanidad, hermanos. Y Jesús empieza a orar diciendo al Padre estas palabras: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Al momento de orar y al momento que Jesús se arrodilla, empieza a sentir, hermano, ya el peso del pecado de toda la humanidad. Empieza a sentir paulatinamente el peso. Él sabe por el proceso que él va a pasar en ese momento. No solamente lo sabe, sino que en este momento él lo está percibiendo. Y por eso le dice al Padre: Papá, si quieres, pasa de mí esta copa. En otras palabras, hermanos, lo que Jesús le está diciendo a su papá es: papá, si puedes pasar esta prueba, pásala. Pásala. Pero mire lo que le dice más adelante Jesús: si quieres, pasa esta copa de mí. Pero si no la quieres pasar, papá, hágase conmigo tu voluntad, no la mía. ¿Está entendiendo lo que está pasando en ese momento? Está pasando Jesús una prueba grande. Y le dice: Señor, Padre, pasa esta prueba de mí. Pero Señor, si no se puede, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Qué hace usted, hermano, en los momentos de prueba? ¿Qué hace? Todos creo que hemos tenido pruebas en un momento de nuestras vidas, hermano, y mientras nosotros no tenemos prueba, somos los mejores cristianos. Mientras nosotros no tenemos prueba, hermano, estamos danzando aquí. Vamos al grupo, vamos a la célula. ¿Qué es lo que no hacemos cuando no tenemos una prueba? Pero el momento de la prueba, hermano, ahí es, hermano, cuando nosotros revelamos el quilataje que tenemos como cristianos. Créalo. Pero el Padre no le cancela la prueba. El Padre lo deja que pase la prueba, pero no lo deja abandonado. Mire lo que hace el Padre más adelante. En el 43, el Padre no le concede cancelarle la prueba, pero mire lo que hace el Padre. Le manda un ángel del cielo para que lo fortalezca. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en los momentos de prueba. No decirle no a la prueba, sino decirle: Señor, fortaléceme en esta prueba. Eso es lo que nosotros debemos de pedir. Es algo que yo viví ahora que mi mamá se murió. No podía entender lo que estaba pasando. Yo no podía creer lo que estaba viviendo. Pero el dolor en el corazón es fuerte en estos momentos, hermano. Pero lo único que yo le decía al Señor: Señor, no entiendo lo que estoy viviendo, no puedo asimilar esto, que mi madre se me ha ido para siempre. Señor, fortaléceme. Y todo el tiempo, aunque lloraba, le decía: Señor, fortaléceme. Algunas veces nosotros, hermanos, empezamos a quejarnos en los momentos de la prueba. Empezamos, hermanos, como a claudicar. Pero el mejor ejemplo lo vemos en Jesucristo. Hermano, usted puede hacer que después de que salga de este lugar tenga una prueba. Quizás mañana cuando llegue a su trabajo puede ser que tenga una prueba. Hermano, soporte la prueba y dígale al Señor: si me vas a pasar por esta prueba, Señor, no la quites, sino que fortaléceme para pasar esta prueba. Y se le apareció el ángel y le dio fuerzas. Yo quisiera saber cómo fue que el ángel le dio fuerzas. Amén. Quizás le sobó en la espalda, le echó algún aceitillo ahí para que la carga la soportara más. No sabemos, pero el ángel apareció ahí para darle fortaleza. Pero ¿qué pasa después de que el ángel le da la fortaleza? Mire el 44. Y estando en agonía, Jesús, y estando en agonía. En otras palabras, hermano, ya Jesús está sintiendo el peso del pecado de aquellas personas
que murieron hace miles de años, todos esos que han muerto atrás, miles y miles y miles de años. Jesús estaba sintiendo el pecado de ellos. Jesús en ese momento, hermano, estaba sintiendo el pecado de todos los que vivimos hoy en día. De todos estaba sintiendo el pecado. En ese momento Jesús estaba sintiendo el pecado de los millones y miles de personas que van a nacer mañana o durante todos estos años. No han pecado, pero Jesús ya estaba sintiendo el pecado. Estaba sintiendo el pecado. Jesús está, el pecado está encima de él y él está acá abajo. Y el pecado lo empieza a prensar, a prensar, a prensar, a prensar, a prensar. Dice aquí la palabra, yo quisiera que usted la leera, estaba en agonía. En otras palabras, hermano, Jesús en ese momento se estaba muriendo. Estaba agonizando Jesús. Eso es lo que quiere decir agonía. Estarse muriendo. Perder la vida. ¿A causa de qué? De la presión de todos los pecados. Estaba siendo prensado, prensado. ¿Qué pasaba, hermano, cuando la aceituna la prensaban? De tanto peso que le caía a la aceituna, hermano, mire, brotaba de la aceituna aceite. Jesús, como aceituna, no está brotando aceite. Dice la palabra que están saliendo gotas de sangre, del tamaño de la sangre, a medida que va oprimiéndolo, va oprimiéndolo, va oprimiendo. Eso quiere decir Getsemaní, prensa de aceite. Ahí mandó Dios a su Hijo a prensarlo por todos nuestros pecados. Y dice la palabra que era sangre la que salía de su cuerpo. Lo que estaba pasando en ese momento en Jesús, hermano, es algo anormal en el ser humano. El ser humano puede sudar, pero por sus poros no puede tirar sangre. Algo que no se puede explicar, algo sobrenatural está pasando en ese momento, pero todo, hermano, es a causa del pecado suyo y del pecado mío. Cuando le digo el pecado mío, yo peso 165 libras, ¿verdad? Yo no creo que mis pecados pesen eso, pero no dejan de pesar, no dejan de acumular peso. Y eso es lo que estaba sintiendo en ese momento Jesús, el peso de toda la humanidad. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Le acabo de relatar, hermano, lo que pasó en Getsemaní. ¿Usted ve el sufrimiento ya de Jesús? Siempre nos hemos enfocado en el sufrimiento de Jesucristo aquí. Ahora, ¿qué pasó después de que Jesús salió de Getsemaní? Dice la palabra que llegó Judas con los sumos sacerdotes y con varios soldados armados, dice, de palos y espada. ¿Para qué es una espada, cree usted? ¿Para qué usted cree que llevaron palos contra Jesús? ¿Usted cree que esos palos y esas espadas eran confitis que le iban a tirar a Cristo? No, hermano, era para darle a Jesús. Y en ese momento de su arresto, porque fue arrestado por un escuadrón, ahí lo empezaron a maltratar. Y dice la palabra que lo sacaron de Getsemaní, hermanos, y dice la palabra que lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Vamos a ver ahí. Casa del sumo sacerdote, Lucas 26, 54, por favor. Síganme la palabra, por favor, para que podamos ir viendo bien todo esto. ¿Lo tenemos? ¿O está malo el texto? Está malo, ¿verdad? 12:54 tiene que ser, ¿verdad? Fue llevado entonces, después del Getsemaní, dice la palabra que Jesús fue llevado entonces a la casa del sumo sacerdote. Ahora, ¿para qué fue llevado a la casa del sumo sacerdote, cree usted? ¿Usted cree que lo llevaron como invitado a la casa del sumo sacerdote? ¿Usted cree que lo llevaron ahí para invitarle una taza de café? No, hermano. Jesús fue llevado a la casa del sumo sacerdote para hostigarlo,
para acusarlo, para señalarlo, para oprimirlo. Dice la palabra que ahí Jesús fue escupido en primer lugar en la casa del sumo sacerdote, el representante de Dios. Fue escupido, fue golpeado, le hicieron un montón de cosas, injurias ahí a Jesús. Lo que me impresiona, hermanos, de todo esto es que en esa casa abusan de Cristo, lo injurian, lo ofenden, lo señalan, y Jesús, hermano, no dice nada, se queda en silencio. ¿Sabe que en medio de esa situación Jesús nos da una enseñanza para nosotros hoy en día? ¿Qué hace usted cuando lo insultan? ¿Qué hace usted cuando lo injurian? ¿Qué hace usted cuando hablan mal de usted? ¿Qué hace? Mire lo que hace Jesús. Se queda callado. No importa lo que digan en su trabajo de usted. No importa lo que diga su familia de usted. No importa lo que diga su vecindario de usted. No importa la ofensa que le digan. Lo más correcto es imitar a Jesús en estos momentos. Mire, quédese callado. ¿Por qué? Porque calladito usted se ve más bonito. Pastor, pero es que yo no me puedo quedar callada. Es que las mujeres son un poco así, ¿verdad? Más impulsivas, ¿verdad? La mujer es problema, la mujer, no créalo, ¿verdad? Y yo no me quiero meter a problemas con ustedes, yo las amo y todo, pero tengo que decirles la verdad también, amén. Muchas de ustedes son mecha corta, ¿verdad? No, así reaccionan algunas veces, ¿verdad? El esposo le dice, mira mi amor, y ya ustedes responden como agresivamente, ¿verdad? Aquella dulce mujer, aquella dulce dama, ya se convierte en una fiera. Sí, claro que sí, ¿verdad? Entonces, esposo, cuando tú veas eso, ¿qué tú tienes que hacer, esposo? Hágale así, mire. Si usted tiene a su esposa, voltéela a ver ahí, por favor. Entonces dice Lucas 22, 54, Mateo 26, 67. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron puñetazos y otros lo abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, dinos, ¿quién es el que te golpeó? Oiga, hermanos, esto no es en la cruz del Calvario todavía. Esto es en la casa del sumo sacerdote. Usted ve cómo sigue el sacrificio, el dolor, la angustia de Jesús. Y todo este sufrimiento de Cristo, hermanos, no termina ahí. Sigue. Dice la palabra que después de que salió de la casa del sumo sacerdote, llegó un escuadrón de soldados romanos y lo llevaron al pretorio. ¿Qué es el pretorio? Pretorio, hermano, era el cuartel general del ejército romano. El pretorio, hermanos, era un lugar compuesto, tenía entre 100 y 500 hombres que eran, hermanos, la guardia de seguridad del emperador de Roma. Ellos eran, hermanos, la seguridad, los que se encargaban del bienestar y de la seguridad del emperador. Quiero decirle, hermanos, que estos hombres que formaban ese ejército, ese grupo élite, podríamos decir, eran hombres violentos, eran hombres agresivos, eran hombres sin escrúpulo, hombres, hermanos, preparados para matar, hombres, hermanos, preparados para causar dolor. Eso eran esos hombres. Y ahí, hermanos, he llevado a Jesús al pretorio. Dice la palabra, si usted lo puede leer, dice la palabra que toda la guardia se reunió alrededor de él. Oiga bien, toda la guardia. No crea usted
que todo este montón de hombres violentos y agresivos se acercaron a Jesús y le dijeron: Jesús, danos tu autógrafo. No, no fue para eso que se acercaron. Estaban ahí, hermanos, para causarle dolor. Estaban ahí, hermano, para latigarlo. Estaban ahí, hermano, para castigarlo. Estaban ahí para hacerlo sufrir en ese momento al Señor. Dice la palabra, el pretorio. ¿Sabe, hermano? El pretorio es el lugar de la humillación. Es el lugar, hermanos, que algunas veces muchos de nosotros necesitamos pasar. El orgulloso, el prepotente, necesita pasar por el pretorio. Ahí es el lugar de la humillación de Jesucristo. Ahí Jesús, hermano, es desvestido. Le quitan completamente sus ropas. Lo dejan desnudo. Y de una forma burlesca le ponen otro tipo de ropas. Y lo empiezan entonces a hacerle burla. Empiezan en ese momento, hermano, este montón de hombres a pisotear la dignidad de Jesucristo, a pisotear, hermanos, la dignidad del Hijo de Dios, diciéndole malas palabras, golpeándolo, latigándolo. De hecho, dice la palabra, hermanos, que lo azotaron 38, 39 veces lo azotaron. Y no solamente eso, dice la palabra, hermanos, que le pusieron una corona de espina. Y luego le volvieron a poner su ropa. Después, hermanos, de que hicieron lo que quisieron con Jesús en ese lugar. Verdugos. ¿Cuál es el trabajo de un verdugo? No crea usted que el trabajo de un verdugo es matar. El trabajo de un verdugo es causar dolor. Cuando ve que la persona se está muriendo, deja de golpearlo y lo deja que se recupere un poco de tiempo. Cuando está un poco recuperado, vuelve el verdugo encima de él a castigarlo. Ese es el trabajo. Eso es la especialidad de este tipo de hombres que estaban en el pretorio. Ahora, del pretorio, ¿qué pasa en el pretorio? Tuvieron un festín. ¿Qué pasa luego que salió del pretorio? Del pretorio, hermano, sale cargando una cruz, camino al Gólgota. Y cargando esa cruz, Jesús, hermano, empieza a recorrer las calles de Jerusalén, cargando aquella cruz. Las multitudes estaban ahí en la calle. Mucha gente de la multitud le gritaba, lo insultaban. Otros lloraban cuando lo miraban de esa manera. Las calles, hermano, de Jerusalén era como un mar de emociones. Unos lloraban, otros estaban alegres, otros estaban de acuerdo, otros no estaban de acuerdo. Era un mar de emociones las calles de Jerusalén, pero Jesús va cargando su cruz y es siendo latigado. Los golpes, el sufrimiento, hermanos, no para. Es la palabra que llega al Gólgota. ¿Qué es Gólgota? Lugar de la calavera, lugar de muerte, el Calvario, como usted lo quiera llamar. Ahí es donde Jesús va a ser crucificado, lo desvisten y lo clavan. Llegamos entonces a la cruz. Fíjense que Jesús en cierta ocasión dijo estas palabras: si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es interesante ver lo que Jesús decía que nosotros teníamos que hacer. Aquí Jesús nos dice a todos nosotros: si usted quiere ser mi discípulo, mire, tome su cruz y sígame. Pero Jesús, hermano, no solamente nos dice que hagamos las cosas, Él las hace también. Él ya cargó la cruz. Mi pregunta es: ¿usted está cargando su cruz? ¿Cuál puede ser su cruz para usted? La cruz. Tu cruz puede ser una enfermedad. Tu cruz, hermano, puede ser un hijo tuyo que te está dando problemas. Hermanito, hermano varón, su cruz puede ser su esposa.
Espérese. Hermanitas, su cruz puede ser ese que está pensando usted. Ese. Muchas están diciendo, sí, ese talibán de mi esposo. Esa es mi cruz. Su cruz, hermano, puede ser su patrón. Sí. Su cruz puede ser su mismo trabajo. Su cruz puede ser su familia. Su cruz puede ser su suegra. Esa es la más pesada. Esa es la cruz que dice Jesús que nosotros debemos de cargar. Entonces, hermano, fíjese la enseñanza que nos da Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo nos dice que hagamos entonces como Él, sigamos el ejemplo, amén, de Él. Carguen su cruz, como yo cargué la mía. Así es de que mire, si su esposa es, aguántela. Aguántela, usted la buscó. Eso es lo que usted quería. Amén. Entonces, no es fácil cargar la cruz. Entonces, leíamos en la palabra, hermanos, que leímos al principio, Pablo decía de esta manera, ¿verdad? Porque mire, hermano, cuán difícil se nos hace cargar nuestra cruz. ¿Verdad? Pero mire lo que dice Pablo. Pablo nos da otra versión de lo que debemos de hacer con esa cruz. Mire lo que dice Pablo. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Al principio dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Entonces, hermano, no solamente hay que cargar la cruz, amén, sino, hermanos, que es necesario que nosotros, así como Pablo dice, estar clavados en la cruz. Si cargarla es difícil, estar aquí, créalo, es más difícil. ¿Cuántos dicen amén? Estar crucificado, hermanos, con Cristo es otro problema grande para nosotros. Porque cuando nosotros, hermanos, decimos que vamos a estar crucificados con Cristo, y era lo que Pablo decía, es deshacerme de mi naturaleza humana. Estar clavado en la cruz, hermano, es despojarme de mi propia naturaleza humana, de mis deseos carnales, de mis concupiscencias, de todo aquello, hermano, que esta carne quiere. Eso es vivir crucificado con Cristo. Estos días de una reflexión profunda, una reflexión clara de lo que es estos días de Semana Santa, lo que implica, lo que Jesucristo hizo en esa cruz. Ese recorrido, desde el Getsemaní hasta el Gólgota. Ese es el recorrido que se hizo para nuestra redención. Ese es el recorrido que se hizo para que nuestros pecados fueran perdonados. Hoy hemos entendido que tu Hijo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así fue presentado por Juan. Gracias, Jesús, por venir a tomar el lugar que nos correspondía a nosotros. Oh Señor, tanto dolor,
tanto sufrimiento, tanta angustia, tanto latigazo, Señor, tanto derramamiento de sangre inocente, la sangre más pura. Y todo porque nos amaste. Y todo porque nos has amado, Señor, de una manera incondicional. Diste a tu Hijo para que viniera a sufrir por nosotros, a tomar ese lugar, Señor. Padre, yo te digo, Señor, una cosa. No tengo palabras para expresar mi agradecimiento. Jesús, cuando era un niño te miraba como un mártir, pero ahora eres el que me da la fortaleza. Ahora yo sé que estás conmigo en los momentos difíciles. Ahora yo sé que estás conmigo en los momentos de prueba. Ahora yo sé que tú eres mi Salvador, mi Redentor. Ahora entiendo, Jesús, que no hay otro camino para ir al Padre. Solamente tú, Jesús, solamente tú. Gracias. Dele gracias, hermano, con sus propias palabras. Gracias, Jesús. Al que murió en la cruz. Así es. Sí, Señor. Tu sangre preciosa nos ha lavado. Vamos, dígaselo fuerte, hermano. Así es, dígaselo, dígaselo. Que lo escuchen las tinieblas. Que lo escuchen los demonios. Que lo escuche el enemigo. Así es. Sí, Señor. Tu preciosa sangre. Oh, bendito Dios. Oh, bendito Dios. Tu sangre